Hoy hablamos de esclavos. ¿Alguien se siente esclavo? No me respondáis, no me respondáis. Pero la pregunta es algo retórica. ¿Alguien se siente esclavo? Es una palabra muy fuerte. Es una palabra que yo esclavos, no, que yo tengo mi dignidad, una cosa así. Pero resulta que para entender, hoy vamos a hablar de Romanos capítulo 6. En Romanos capítulo 6, Pablo habla de la esclavitud, habla de siervos, de justicia. La palabra esclavitud, cuando nosotros la entendemos, y la he leído muchas veces como tan igual que vosotros, me sabía raro porque, claro, estamos viviendo otra época y por lo tanto esclavitud como la que conocemos a través de los libros de historia, no la vivimos tan grandemente. Pero, cuando Pablo hablaba a los romanos, ellos sabían, en el Imperio Romano, los primeros siglos, ellos sabían qué cosa era la esclavitud y sabían qué cosa significaba ser amo y esclavo. El esclavo no dependía de él, el esclavo dependía solamente de su señor y vivía solamente para él. Si digamos, entre una u otra ventaja podría ser que el esclavo no se preocupaba de su comida porque el señor se la daba, el amo se la daba. Por supuesto que habían amos muy malos y habían otros amos bondadosos. Ser esclavo significaba pertenecer a una persona toda su vida, para siempre. Ser esclavo para los tiempos de los primeros siglos de esta era, ser esclavo significaba ser un objeto de propiedad, no eras una persona. A veces decimos, trabajamos como esclavos, ¿no? Porque tú tienes por ahí tus derechos, al fin de mes te pagan y te vas por ahí de paseo o lo que quieras. Pero ser esclavo para esas épocas eras un objeto, una silla, una mesa, cualquier cosa. No tenías ningún derecho ni estatus legal en absoluto. Te podían vender, te podían comprar. Por eso es que Pablo en el capítulo 6 usa y el Señor Jesús también, que sabía de esto, usa esta figura del esclavo para hacer entender las cosas de arriba. Pablo en un momento diría, es difícil hablar las cosas de arriba. Entonces, en mi humanidad tengo que poner este ejemplo, lo que decía yo, lo veremos más adelante. La palabra hebrea para esclavo es ebed, para griego doulos. Algunos comentaristas nos dicen de que en nuestras traducciones al castellano de nuestras Biblias, la palabra esclavo ha sido traducida como siervo. Hay muchas razones por qué han puesto eso, pero no es el tema nuestro. Lo importante es saber, por ahí, si algún día se escucha doulos, en griego, esclavo. Israel también sabía lo que significaba ser esclavo. Ellos habían sido esclavos en la época en Egipto, en el pueblo aquel de Gosén. Ellos también conocían muy fácilmente lo que es la palabra esclavos. Es por eso que, como Pablo le habló a los romanos, no a los romanos, al pueblo judío, al pueblo cristiano que estaba en Roma, porque ellos también sabían de lo que significa romano. Este es uno de los actores de los que vamos a comentar hoy día. El segundo actor es el pecado. Todavía llevamos escuchando nosotros hablar de pecado, aquel cruel, vil, asesino. Ese es el pecado. No hay nada peor en el corazón del hombre natural, que el pecado que mora en él. Es lo peor que puede pasar. A partir de ahí empiezan todas las dificultades. El pecado dentro del hombre es como si fuera, alguna vez vosotros habéis visto una tubería, ¿no? Donde hay corrosión por adentro, donde, bueno, no vamos a entrar en tecnicismos, pero bueno, entra la corrosión y lo va carcomiendo por dentro hasta que finalmente se hace un poro, o simplemente pones el dedo sobre la tubería y todo está deshecho. Por dentro se ha corrompido, todavía no se ve, pero en un momento lo llegarás a ver por afuera. De la misma manera como sucede en una tubería X, de la misma manera sucede el pecado. Hablábamos en términos médicos, digamos, lo que más a nosotros se nos viene a la mente es el cáncer. El cáncer a veces no lo vemos, no lo conocemos, ahí estamos y de pronto, tengo una enfermedad, tengo fiebre y todo, aparece.
y aquellos cánceres que no se pueden curar, pues se van extendiendo hasta que nos extermina. Eso es el pecado. El pecado empieza con una cosa pequeña y luego se extiende tanto que nos extermina. No nos damos cuenta, no juguemos con el pecado. El hombre caído quisiera deshacerse del pecado por su propia cuenta, pero no puede. No puede. John Flavel, un autor puritano, escribía esto: si las lágrimas penitentes de un pecador fueran tan innumerables como las gotas de agua que han caído desde el inicio de la creación, no podrían lavar un solo pecado. El pecado condena todo el alma redimida. El pecado fue condenado en la carne. Por eso que no hay una sola persona sin Cristo, no hay una sola persona sin Cristo que pueda resarcirse del pecado. No existe. Todo aquel que peca es esclavo del pecado. Juan 8:34. Todo aquel, Jesús lo dijo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El pecado a veces pensamos, incluso lo han minimizado a lo largo del tiempo el hombre. Incluso, leeré un versículo, no digamos favorito de los tantos versículos que hay en la Biblia, pero es un versículo de lo que más uso cuando evangelizo. Dice, Romanos 9:19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Lo utilizo mucho porque muchas veces uno está conversando diariamente, en cualquier lugar, y utilizo el sol y la luna si es de noche, y las montañas y el verde, y todas las cosas de la naturaleza, que el hombre lo ve y lo disfruta, pero ni siquiera dice que esto es de Dios, y mucho menos, por supuesto, le da las gracias. Por eso es que es un punto de partida para mí, para empezar el Evangelio con algunas personas. Con estos dos actores, el pecado y la esclavitud, vamos a dar paso a la lectura de hoy. Romanos capítulo 6, versículos del 15 al 23. Romanos capítulo 6, versículos del 15 al 23. Si no tiene la Biblia, no te preocupes, lo vamos a leer. Entonces, ¿qué? ¿Pequemos? Pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. De ninguna manera. ¿Acaso no sabéis que a quien os presentáis como siervos para obedecerles, siervos sois de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, fuisteis hechos siervos de la justicia. Por vuestra humana debilidad os hablo humanamente, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros como esclavos a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros como siervos a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres en cuanto a la justicia. Pero, ¿qué fruto teníais entonces de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Pero ahora, habiendo sido librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis vuestro fruto para santificación y al fin vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.